El sector educación, en la lógica de luchar contra la informalidad y de impactar, ¿no es cierto?, en los temas que tienen que ver con la calidad de los colegios privados, pues emitió un decreto de urgencia que incorpora cambios a la regulación de las condiciones económicas aplicables a los centros educativos, sobre todo a los privados, por supuesto, de eso estamos hablando. Incorpora algunas normas de transparencia informativa a los padres de familia, entre otros asuntos. ¿Qué piensan los colegios privados de esto? ¿O alguna asociación que representa a colegios privados? Sus representantes están con nosotros y vamos a conocer su punto de vista al respecto. Quiero presentarles al señor Edgardo Palomino, representante de la Asociación ACOPRIL, Asociación de Colegios Privados de Lima. Señor Palomino, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y al señor José Abel Galloso, que es padre de familia y que también está acá para darnos su punto de vista. Bienvenido. Gracias por estar los dos con nosotros. Muy bien, ¿por dónde comenzamos, señor Palomino? ¿Cómo han recibido ustedes este decreto de urgencia? Sorprendidos. Nosotros hemos estado conversando con el Ministerio de Educación a raíz del proyecto de reglamento que fue publicado a fines del año 2018. Hicimos muchas mesas técnicas y hemos conversado sobre estos temas ampliamente. Asimismo, también se han presentado varias iniciativas legislativas a través del Congreso anterior. Tan es así que hay un dictamen positivo que acumula 7 proyectos de ley que ven estos temas casualmente. Bueno, pero ¿qué le ha sorprendido, para ir al grano? Lo que me ha sorprendido es que el Ministerio de Educación, conociendo la realidad hace muchísimo tiempo, por denuncias nuestras, desde hace muchos años, ahora, en plena etapa, en esta coyuntura electoral, saque esta medida desde nuestro punto de vista ilegal y populista. Este decreto de urgencia nosotros lo consideramos ilegal y populista. Ilegal porque no toma en cuenta, ¿no?, las conversaciones que hemos tenido a través de las mesas de diálogo y las mesas técnicas, producto del proyecto de reglamento que ellos mismos publicaron y en la que hemos discutido mucho de lo que está saliendo acá. De acuerdo, pero ¿no? Sea más concreto aún, si se puede, señor Pablo. ¿Qué cosas no les gusta del decreto de urgencia? ¿Qué está mal en el decreto? En el decreto de urgencia, lo que está mal es esa coyuntura, esa noticia que dan de que los colegios privados son una estafa. Si nosotros vemos cuántos colegios privados han sido supuestamente, van a ser cerrados, son 264 de 27.000. No representan ni siquiera el 1%. Y afectan a, según palabras del Ministerio, de 2.000 a 4.000 alumnos. De acuerdo. De 2 millones de estudiantes. De acuerdo. O sea, se le está dando la importancia a ese 1% como si fuera una problemática muy grande, y no es así. ¿Qué tiene de malo, por ejemplo, que el decreto de urgencia contemple que el colegio privado se vea en la obligación de informar al padre de familia 30 días antes de la matrícula cuánto van a subir las pensiones? ¿Por qué eso es un problema? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué es un problema que un padre de familia que ha pagado una cuota importante para que su hijo estudie en un colegio privado, si lo retira por razones del colegio, sea capaz de recuperar una cuota de ese dinero que nunca sabe uno a dónde va? ¿Cuál es el problema? A ver, primer punto. La obligatoriedad de dar la información ya la teníamos. De dar la información. Es más, el proyecto de ley que tiene dictamen positivo nos obligaría a dar la información inclusive en noviembre, 60 días antes. ¿Eso es un problema? No es un problema. Estamos de acuerdo en dar la información. Ok. Si no, a ver, con respecto al otro tema, sí, el tema de la cuota de ingreso. Ajá. A ver, la cuota de ingreso solamente es cobrada por el 4% de los colegios privados. El 96% de los colegios privados no cobramos cuota de ingreso. Ya. La cuota de ingreso es cobrada por los colegios A1 principalmente. A quienes supuestamente cuotas de 20.000 soles, profesora. 15.000 soles. 4%. ¿A quienes le van a devolver la cuota de ingreso?
les van a devolver a los padres de familia que tienen sus hijos en colegios donde las mensualidades oscilan entre 4.000, 5.000, 8.000, 10.000 soles. Hay que tener claro que el 76% de los colegios privados del Perú son colegios pequeños, de acuerdo, que tienen menos de 100 alumnos. Entonces, si le entiendo bien, su preocupación mayor es la pertinencia de haber sacado el decreto de urgencia en este momento. Señor Gayoso, en su caso, ¿qué mirada tiene del decreto de urgencia, por favor? Mire, yo he conversado con otros padres también con respecto a este tema. Y en nuestro escenario como padres de familia, siempre vemos o buscamos escenarios donde a nuestros hijos pues tengan una enseñanza de nivel. Sin duda, es lo que un padre quiere para su hijo. Definitivamente, ¿no? Lamentablemente, la educación pública en nuestro país, y no lo digo yo, o sea, es más, lo dicen ustedes como profesionales en muchos reportajes, la educación en nuestro país es bastante baja, tiene un nivel bastante, no sé si estoy exagerando del concepto, pero es precario. Pero como padres de familia, con todo el esfuerzo posible, buscamos escenarios donde nuestros hijos pues no tengan esa educación de ese nivel bajo. Entonces buscamos colegios donde nuestros hijos salgan con una enseñanza, con una educación, donde puedan competir. Y usted sabe muy bien... un mundo cada vez más competitivo, además. Así es. ¿No? Entonces, si yo a mis hijas y a los hijos de todos los padres que estamos conversando, no buscamos estos escenarios donde podamos buscar una alternativa de educación, que a nuestros hijos los pongan en un nivel competitivo y puedan, pues, obviamente, surgir, entonces, definitivamente, pues, vamos a dejar la educación pública, ¿no? Porque lamentablemente es de bajo nivel. Ahora, si el escenario fuera nuevamente otro, al grano, ¿cuál es el problema con el decreto de urgencia? A ver. ¿O no hay problema con él? Lo que pasa es que yo le escucho a usted decir de que la información 30 días antes. 30 días antes, ¿no? Lo dice el decreto de urgencia. Yo no he tenido problemas con respecto a eso. O tener un histórico de los últimos 5 años de cómo han evolucionado las pensiones. ¿No le gustaría como padre tener esa información? Sí, pero también yo me he enterado de que, por ejemplo, ¿no? Sí me ha pasado. Pago una cuota X, pasa un otro año y esa cuota X ya X más Y. Así es. ¿No? Aumenta. Así es. Entonces, me he informado y vemos de que el aumento de estas cuotas que nos hacen es por padres de familia que no han pagado. Eso nos hemos enterado nosotros, ¿no es cierto? Como padres de familia. Entonces, decimos, oye, o sea... Pero el colegio ahí sanciona a los buenos pagadores, ¿no es cierto? Estaría sancionando. Entonces, eso es injusto, pero eso es un tema con el colegio, entonces. Claro, pero lamentablemente, pues, entiendo perfectamente las complicaciones económicas que todos pasamos. Así es. Porque podemos estar bien ahora y mañana podemos tener hay rachas, ¿no es cierto? Exacto. Por supuesto. Entonces, lamentablemente, bueno, las razones no puedo detallarlas porque las realidades de los padres son diferentes, ¿no? Entonces, Pedro, yo sí quiero enfocarme a algo que me preocupa así como padre de familia. ¿Por qué? Porque si yo tengo, digamos, un déficit económico en la cual converso con la institución y a veces me dan oportunidades, porque me ha pasado, me dan oportunidades. De acuerdo. Pero a veces hay otros padres que a veces X razones no pueden cubrir eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Sacan a sus hijos y lo trasladan a colegios públicos, obviamente, porque no creo que lo saquen de un privado para otro privado, para por otro supuesto. privado. De acuerdo. Entonces, lo que me preocupa en ese punto, señores, rápidamente, que me tengo que ir a Arequipa. ¿Cómo choca en el tema de nuestros niños? ¿Cómo afecta el tema sensible de que arrancas ese círculo de amigos que se convierten en hermanos con los años? No, eso es muy duro para los muchachos. Y afecta bastante. Y en secundaria es muy grande, ¿no? Eso quizás sea un punto más importante también. ¿De acuerdo? ¿No? En la cual afecta bastante este escenario. Sigamos conversando, señor Gayoso, pero antes me tengo que ir a Arequipa. Ahí también hay asociaciones de colegios que tienen algo que decir al respecto. El señor Aguilar está en línea. Señor Aguilar, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la generosidad que tienen para darnos
segundos o unos minutos en este prestigioso programa. Encantado. ¿Qué problemas ven ustedes en este decreto de urgencia? ¿En qué perjudica a los colegios privados? Bueno, voy a ser muy puntual. Creo que es un perjuicio de orden jurídico. Ok. Porque estamos de orden jurídico y otro técnico pedagógico. Así que trataré de ser muy puntual. Muy puntual, por favor. Para no abusar de la gentileza de su tiempo. Nosotros en Cotaiba, por ejemplo, tenemos suficientes dudas razonables para establecer si los órganos intermedios que van a ejecutar esta disposición, me estoy refiriendo a las gerentes de educación, a las UGELES, tienen la competencia y el expertise para realizar un proceso de fiscalización tan depurado y tan fino como el que propone esta disposición, teniendo en cuenta, mi estimado señor periodista, que por los reportes que hace anualmente la Defensoría del Pueblo, los órganos intermedios en Arequipa, de los 10 que existen, 9 figuran como los órganos más quejados de la administración pública por actos de negligencia y deficiencia y corrupción. La pregunta entonces cae de madura. ¿Están el Ministerio de Educación a través de sus operadores en el interior del país con la suficiente legitimidad y capacidad para realizar esta tarea y determinar que a este colegio está en infracción y este no? Lo pongo en pregunta. Valiosa pregunta. El tema de la fiscalización. ¿Este decreto de urgencia es fiscalizable por la autoridad educativa? Me parece una pregunta absolutamente legítima. Señor Aguilar, ¿otro punto? ¿Está todavía en línea? Sí, estoy en línea. Adelante. Supuesto, si me permite. Sí, por favor. Tiene que ver con la amenaza que existe para los profesores. Bueno, les da un tiempo para obtener su título pedagógico, pero esta disposición colisiona abiertamente con la ley 29.510 del año 2010, ley que dijo, o que está vigente, y que establece de que también profesionales de otras carreras con título pueden ejercer docencia. Entonces, con esta disposición vamos a afectar a miles de maestros que son, por ejemplo, físicos, biólogos, psicólogos, que están en la actividad docente. Creo que aquí el Ministerio de Educación no entiende la diferencia entre lo que es carrera pedagógica y lo que es ejercicio de la docencia. Estos maestros que yo estoy señalando no postulan a la carrera magisterial, a los que sí se les quiere título pedagógico. No entiendo quién le ha asesorado a la señora Paz, de acuerdo. Para realizar esta norma. Son dos temas, los dos muy importantes. Don Alfredo Aguilar, me tengo que ir a la pausa agradeciéndole su presencia en el programa de la Asociación de Colegios de Arequipa. Señor Palomino, señor Gayoso, no se vayan. Quiero proponerles seguir hablando de esta coyuntura y de esta situación después de la pausa, si ustedes me lo permiten, e incorporar, si es posible, a más voces, más representantes de colegios a nivel nacional que tengan algo que decir al respecto de este decreto de urgencia. Son las 12:32. Pausa y seguimos con este mismo tema en Escuela Abierta. Continuamos con Escuela Abierta. Qué bueno que se han incorporado al programa porque estamos hablando del decreto de urgencia emitido por el gobierno que en su lógica de luchar contra la informalidad educativa ha establecido un decreto de urgencia donde se está exigiéndole a los colegios privados, una serie de medidas. Por ejemplo, deben informar al menos 30 días antes del proceso de matrícula sobre el monto, el número y la fecha de pago de pensiones, la cuota de matrícula y de ingreso. Que quede claro 30 días antes. Le está diciendo también a los colegios privados que cobran esta cuota de ingreso que algunas veces puede ser increíblemente alta, que en caso el padre de familia retire al chico del colegio o a la chica, ¿no es cierto?, por motivo por el cual el colegio no ha cumplido con lo que había establecido en el contrato por el cual el niño o la niña, el hijo o la hija está en el colegio, se le entregue una parte de esa cantidad entregada. Bueno, estamos con representantes de colegios privados, está Edgar Palomino con nosotros y el señor Abel Gayoso, padre de familia, y nos están dando sus puntos de vista en relación a este tema. Y en instantes estamos enlazados ya telefónicamente con Gregorio Durán, representante de APAFA, también para que nos dé su punto de vista. Señor Palomino, el tiempo apremia. ¿Qué otra cosa tiene este decreto de urgencia que ustedes sienten que no encaja? Usted me decía,
no me gusta el momento en el que ha sido sacado, lo siento muy político. Así es. ¿Qué otro elemento tiene? El tema del silencio administrativo negativo. ¿Qué pasa con eso? El Ministerio de Educación está demostrando su ineptitud. Hay una realidad. Hay un grupo de colegios privados que obtuvo su resolución por el silencio administrativo positivo. El ministerio no podía cumplir dentro de los 60 días, ¿no? La fiscalización de ese nuevo expediente. Así es. Y por derecho del administrado en 60 días tenía. Nosotros hemos reclamado que el ministerio debería en esos 60 días contestar, mejorar su gestión. No, claro. Pero demostrando ineptitud, lo que hace el ministerio es, entonces no puedo contestar en 60 días, entonces hago el silencio administrativo negativo. No te contesto, date porque la contestación es negativa. ¿Cuánto tiempo más, cuántas veces vamos a tener que presentar el expediente? Sabemos el problema de la corrupción que hay en el país. Si teniendo el silencio administrativo positivo había corrupción, ahora va a haber mucho más. Porque el decreto de urgencia taxativamente señala que se aplica el decreto. Resulta aplicable para este tipo de solicitudes el silencio administrativo negativo, que rige la autorización de funcionamiento. De acuerdo, de acuerdo. Antes de irme con el señor Galloso, quiero irme rápidamente con Gregorio Durán, representante de APAFA. Señor Durán, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, que la pregunta es la misma. ¿Qué le ha parecido este decreto de urgencia? ¿Le gusta para los padres de familia? ¿No le gusta? Muy buenas tardes. Señores, señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Así como hay el 1% de colegios privados con deficiencia, que son 264 aproximadamente, en las escuelas públicas también hay no un 1%, sino más de un 50% de deficiencia en la educación a nivel nacional. Y eso es lo que tenemos que comparar, ¿no? El 1% contra más del 50% de los colegios públicos de pésima calidad, ¿no? Y donde los profesores, inclusive en la sierra y en la selva, asisten solamente los días de miércoles, una vez a la semana, ¿no? Ahora, con respecto al gobierno, está induciendo a la morosidad de los padres de familia. ¿A la morosidad? ¿Por qué? El 50% de padres de familia en los colegios privados no paga la pensión mensual, ¿no? Y el dinero apoya la ley del perro muerto. En el Callao, el 80% de padres de familia no pagan su pensión en los colegios privados, ¿no? Y encima agreden verbalmente, ¿no? A los directores y promotores y dejan de pagar. Señor Durán, si me permite, no termino de entenderle por qué el Ministerio de Educación estaría respaldando a los que hacen perro muerto. ¿Por qué? Porque así, pues, en lugar de educar, deseduca al pueblo peruano, a los padres de familia, y eso transmite el papá, la mamá que no pagan la pensión en el colegio privado, los niños saben, y los padres cambian de colegio a otro colegio privado y siguen con la morosidad porque se pasa la voz que no pasa nada y el gobierno exige de que se les entregue certificados, letras, todo, sin haber cancelado su pensión. Qué bueno sería pues que sería 1 o 2 meses, de medio año, un año, tranquilamente, y no solucionan su problema económico. Señor Durán, muchas gracias por habernos dado su punto de vista también. 12:42, otro padre de familia que está con nosotros es el señor José Abel Galloso. Señor Galloso, hay estudios he leído estudios, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos, que señalan que hoy día existen colegios privados de menor calidad que la escuela pública peruana. ¿No cree usted que también nos han vendido el cuento que lo privado es de mejor calidad que lo público y que la apuesta del país debería ser por la escuela pública? Bueno, no dudo en lo que usted dice ni en los estudios que usted menciona, porque pero eso yo creo que tendría que ser facultad del Ministerio de Educación fiscalizar, ¿no? Ok, eso es importante. Entonces, si a mí me presentan una propuesta de la educación pública, que para mí quizás es de un nivel inferior, a una propuesta de una institución privada, entiendo, que veo que le va a favorecer a la enseñanza de mis hijos. Usted opta. Entonces, lógico. Y me informo, obviamente, ¿no? No es de que, oye, la fachada es bonita, bien pintadita. No, hay cuestiones más de fondo ahí atrás. Aparte de la inversión económica, ¿no? Entonces, y la realidad es una. Si el Ministerio de Educación o la educación pública es un derecho, ¿no? Y que es gratuita, fuera de
de un nivel superior, ténganlo por seguro que yo al menos particularmente saco a mis hijas y las Y pongo, apostaría por la escuela pública, digamos. Claro que sí. Por Y me supuesto. va a convenir económicamente. Bueno, como voy a usted, estar miles de confiado. padres desencantados de la Por supuesto escuela que pública, ¿no? Es que lamentablemente hay muchas muestras, y no lo digo yo, como le repito. Pese a los avances de la escuela pública en los últimos años, ¿usted siente que todavía esta no responde a sus necesidades? Le falta bastante. Le falta bastante. Señor Galloso, muchas gracias por haber estado en el programa. Señor Palomino, también. Gracias. Ha quedado claro el punto de vista. Yo quisiera que me des un minuto. 10 segundos le puedo dar. Correcto. Existe en este momento un abuso de derecho por parte del padre de familia Ya. respecto a la ley de protección a la economía familiar. El Ministerio de Educación conoce este tema y no hace absolutamente nada. Se está haciendo un mal a la sociedad porque estamos enseñando a nuestros niños, porque ellos saben que sus padres no pagan la mensualidad, de que pueden recibir un servicio y no pagar. Eso principalmente. Esos niños, esos futuros ciudadanos, ¿van a pagar sus impuestos? No van a pagar sus impuestos. Muy bien, queda claro. Ha quedado claro su punto de vista, señor Palomino. Muchas gracias. Gracias también, señor Galloso, por haber estado con nosotros. Yo quiero proponerles que este tema lo sigamos debatiendo. Más adelante habrá en las próximas semanas oportunidad de seguir invitando a asociaciones de colegios privados, por supuesto, y a padres de familia que quieran sostener este debate aquí en Escuela Abierta.